Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio. Soy un misionero en el sur de Florida. Llamamos a la puerta de este hombre. El hombre abre la puerta y dice, chicos, soy un ministro luterano. No creo que quieran hablar conmigo. Y yo, ya sabes, estaba bastante apasionado, así que metí el pie en la puerta y dije, en realidad, eres exactamente el tipo de persona con la que queremos hablar. Y el hombre dice, ¿está bien? Dime, si tuvieras que presentarte ante Dios y justificar por qué mereces ir al reino celestial, o lo que sea en lo que ustedes crean, ¿por qué estás justificado para estar allí? Y yo tenía 19 años, era muy joven y un poco ingenuo, y recuerdo haber dicho, Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Y estoy aquí con mi coanfitrión arrepentido, John By the Way. John, ¿y alguna vez has leído Doctrina y Convenios 20, versículo 29? Sabemos que todos los hombres, incluido John By the Way, deben arrepentirse. Diariamente, cada hora, arrepentirse sin cesar. Te conozco bien, y no hay mucho de qué arrepentirse, pero estoy seguro de que podrías encontrar algo. Al contrario, mi hermano, hay bastante, pero sigue intentándolo. John, hoy nos acompaña nuestro amigo. Honestamente, John, cuando pienso en mis maestros favoritos en la iglesia, en toda la iglesia que he escuchado, Casey Griffiths me viene a la mente. El Dr. Casey Griffiths. Bienvenido, Casey. gracias. Igualmente, ustedes dos también son dos de mis maestros favoritos. Nos encanta tenerte con nosotros. Estoy seguro de que mucha gente está muy emocionada. Ahora, déjenme preguntarles a ambos. John, hoy vamos a analizar la sección 20. Este es un punto de inflexión para la iglesia. Todo cambia en la sección 20. Entonces, John, ¿qué esperas de esto? Gracias por preguntar. Lo que espero que podamos hacer, especialmente para los adultos que nos escuchan, que tienen hijos y nietos que hacen preguntas, porque a menudo me preguntan, ¿por qué necesitamos una iglesia? ¿No podemos simplemente creer en Dios y ser buenas personas? ¿Por qué debe ser una organización? Cuando muchas personas tienen sentimientos diferentes sobre la religión organizada, me emociona discutirlo. ¿Por qué dice el Señor que debemos tener una iglesia? Y esto es lo que van a hacer, y de esto se trata. Eso es fantástico. Casey, tras revisar estas secciones, después de tantas veces que lo has hecho en tu carrera, ¿qué te llama la atención esta vez? Esta vez, lo volví a leer esta tarde y lo que me llamó la atención fue cuánto énfasis se pone en el Salvador desde el principio. La sección 20 es, de principio a fin, un documento sobre Jesucristo, lo que Él hace por nosotros y cómo podemos acercarnos más a Él. ¿Puedo citar la proclamación de la restauración sobre esto? La declaración dice, declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando se da esta sección? Es la Iglesia del Nuevo Testamento de Cristo restaurada. Y luego escribieron esto. Esta Iglesia está anclada en la vida perfecta de su piedra angular principal, Jesucristo, y en su infinita expiación y resurrección literal. Y no hay manera de que una persona pueda leer la sección 20 y no llegar a la conclusión de creer y saber que estamos centrados en Cristo, que de eso se trata todo, que eso es en lo que creemos, que Él es la figura central de nuestra religión. ¿Qué manera de empezar? El manual. Ven, sígueme tiene un gran inicio que quiero leer para ambos. Y luego, Casey, veamos qué quieres hacer. Si quieres darnos un poco de contexto, o si queremos recorrerlo versículo por versículo, así es como comienza. La obra del Salvador, al traer el Libro de Mormón, ya estaba completa, pero su obra de restauración apenas comenzaba. Además de restaurar la doctrina y la autoridad del sacerdocio, el Señor había dejado claro, a través de revelaciones anteriores, que también quería restaurar una organización formal, su iglesia, el 6 de abril de 1830. Más de 40 creyentes se reunieron en la casa de troncos de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York, para presenciar la organización de la Iglesia de Jesucristo. Algunas personas se preguntan por qué es necesaria una iglesia organizada. La respuesta puede encontrarse, en parte, en las revelaciones relacionadas con aquella primera reunión en 1830. Ellas describían bendiciones que no habrían sido posibles si la verdadera Iglesia de Jesucristo no hubiera sido organizada y establecida de manera regular. En los últimos días, qué gran comienzo. Casey, ¿a dónde quieres ir? ¿Cómo empezamos a sacar el máximo provecho de esta sección? Bueno, permíteme tomar un minuto y explicar la importancia de esta sección. Doctrina y Convenios 20 ha sido llamada la Constitución de la Iglesia. Es una especie de documento fundacional, pero a un nivel práctico, este es Doctrina y Convenios. Antes de que existiera Doctrina y Convenios, no hablaban sobre crear un Doctrina y Convenios hasta aproximadamente un año y medio después. También es el primer manual de la Iglesia. Es todas esas cosas combinadas en una sola. Si intentara capturar su esencia, también diría que es una especie de isla desierta. Los santos de los últimos días
Quiero decir, imagina un escenario. Esto es lo que planteo en mis clases. Si estuvieras en un barco que se está hundiendo y todos están saltando al agua, y vas a tener que organizar una rama de la iglesia en esta isla desierta, y no puedes llevarte nada contigo, abrirías tu doctrina y convenios y arrancarías. La sección 20, porque te da las instrucciones básicas de funcionamiento para una rama de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene la historia básica, tiene las creencias fundamentales, y contiene las ordenanzas más básicas que realizamos, incluyendo el bautismo, la confirmación, la Santa Cena y la bendición de los niños. Esto es tan esencial como puede ser, y para muchas personas, esta fue la motivación para crear doctrina y convenios, ya que literalmente tomaban copias de la sección 20, las doblaban y las guardaban en sus bolsillos, para que cuando los misioneros fueran de un lugar a otro, supieran cómo organizar la iglesia. O sea, esto es el conjunto más básico de instrucciones de funcionamiento para la iglesia que puedes encontrar en cualquiera de las 4 obras canónicas. Me encanta Mormón 6. Tiene un poco sobre por qué tomamos los nombres de todos y cómo llevamos a cabo nuestras reuniones, por qué hacemos nuestras reuniones. Esto es mucho más, dirías. Sí, y es justo decir que Mormón 6 tiene una gran influencia en esto. Un erudito, Jack Welch, ha realizado un pequeño estudio en el que comparó el contenido de Doctrina y Convenios 20 con el contenido del Libro de Mormón, y aproximadamente la mitad de la sección es una cita directa del Libro de Mormón, lo que también demuestra que estaban tomando el Libro de Mormón muy en serio y lo estaban usando como un modelo para establecer la iglesia. Así que algunos de esos pasajes realmente influyentes, como Mosía 17, casi todo el Libro de Mormón, fueron utilizados como los cimientos para establecer esta iglesia en los últimos días. Tiene una relación estrecha con el Libro de Mormón, y probablemente sea justo decir que eso es la razón por la que esperaron hasta abril de 1830 para organizar la iglesia. Es que estaban esperando que se imprimieran las primeras copias del Libro de Mormón y que estuvieran en manos de la gente para que pudieran conocerlo. Sería una iglesia centrada en las Escrituras, especialmente en el Libro de Mormón, que nos da el enfoque centrado en Cristo que buscamos. Pero una semana y media antes, tienes el 27 de marzo, ¿verdad? En 1830 ya tienes copias del Libro de Mormón. Sí, creo que estaban ansiosos por comenzar. Tan temprano como en Doctrina y Convenios 5, el Señor les había dicho que iban a organizar una iglesia. Luego, en Doctrina y Convenios 10, y después en Doctrina y Convenios 18, el Señor les dice, está bien, aquí están las cosas que la iglesia necesita. Y en ese momento, que es el verano, antes de la primavera en que esto sucede, se le dice a Oliver Cowdery que redacte un documento que será el documento fundacional de esta iglesia, y él lo elabora. Es una especie de fusión única. Partes de él fueron definitivamente dadas por revelación. José Smith lo describe como un documento dado por revelación. De hecho, así es como lo introduce en su historia de 1838. Él dice, de esta manera, el Señor continuó dándonos instrucciones de vez en cuando sobre los deberes que ahora recaían sobre nosotros. Y entre muchas otras cosas de este tipo, obtuvimos de él lo siguiente, es decir, artículos y convenios por el espíritu de profecía y revelación, lo que no solo nos proporcionó mucha información, sino que también nos señaló la fecha exacta por su mandato, organizar su iglesia aquí en la tierra. Entonces, la sección 20 de Doctrina y Convenios es única. José Smith indicó a Oliver Cowdery que la redactara. Pero luego José Smith dice, pero también la recibimos por revelación. Además, contiene una gran y sustancial parte del Libro de Mormón. Y parece que son esas 3 cosas combinándose para crear este importante documento fundamental para la iglesia. Eso es fantástico. Hace 2 semanas, el hermano Harper estuvo aquí con nosotros. Si miras al comienzo de la sección 18, el Señor le dice a Oliver Cowdery, las cosas que has escrito son verdaderas, lo cual el doctor Harper dijo que se refería al Libro de Mormón. Y luego, en el siguiente versículo, le dice que confíe en cosas que están escritas. Parece que hizo exactamente eso. Sí, y el siguiente versículo en la sección 18 dice, porque en ellas están escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Algo que a veces los santos de los últimos días no aprecian es la eclesiología en el Libro de Mormón. La eclesiología es una palabra elegante para referirse a las instrucciones sobre cómo construir una iglesia. Una vez estuve en una reunión donde algunas personas de otra iglesia de la Restauración se levantaron y dijeron, bueno, no hay eclesiología en el Nuevo Testamento. No hay instrucciones específicas de lo que debes hacer. Levanté la mano y dije, bueno, hay montones en el Libro de Mormón. ¿Ustedes no usan el Libro de Mormón? Y me miraron como si viniera de Marte o algo así. Me dijeron, estás loco. Doctrina y Convenios 20 es básicamente ellos haciendo precisamente eso. ¿Están siguiendo las instrucciones del Señor que son, oye, te di este libro? Ahora es el momento de empezar a usarlo para hacer lo que te he pedido. Usa las instrucciones del libro para establecer la iglesia. Y Oliver y José, como testimonio de su sinceridad,
dependen profundamente del texto del Libro de Mormón para estructurar cómo será la iglesia, y el ADN que se establece en la sección 20 todavía se puede ver en cada reunión de la iglesia a la que asistes los domingos. Todo está ahí, desde nuestras prácticas hasta los oficios que ves funcionando dentro de la iglesia, pasando por todo lo que hacemos, desde las bendiciones a los bebés hasta la bendición y distribución de los sacramentos. Todo está aquí. En la primera reunión, la primera de muchas reuniones. También podría señalar que, si has mirado al obispo durante la Santa Cena y lo ves mirando sus escrituras, probablemente tiene Doctrina y Convenios 20 abierta, porque ahí están las oraciones sacramentales. Y todos hemos tenido la experiencia en la que nos equivocamos durante la Santa Cena. Aquí están las instrucciones de operación, así que cualquier líder eclesiástico debe consultar Doctrina y Convenios 20 rápidamente. También es el manual de instrucciones. Es hermoso. Ahora, John, necesitamos hacer algo que Casey no nos pidió que hiciéramos, y que él mismo no haría, así que hagámoslo por él. Casey, en cuanto a los recursos que ha ofrecido a la iglesia, es prolífico, John. Es una máquina, especialmente cuando se trata de la historia de la iglesia. Sí, recientemente, Central de las Escrituras en Inglés publicó un comentario sobre Doctrina y Convenios. Creo que se llama Comentario de Scripture Central sobre Doctrina y Convenios, Es un nombre bastante bueno. que consta de 4 volúmenes, creo. Eso sería genial porque, diría yo, es la investigación más reciente. ¿Y dónde se puede encontrar eso, Casey, más o menos? Quiero decir, en cualquier lugar bien, pero el editor es Cedar Fort. Fueron geniales para trabajar con ellos. Un reconocimiento al equipo allí, que fue absolutamente maravilloso y el libro se ve increíble. Una solicitud que hice fue que quería incluir el texto de Doctrina y Convenios. Odio cuando estoy usando un comentario. Y olvidé mis escrituras. Y entonces no puedo volver a consultar los versículos reales. Algo que me encanta de la forma en que lo organizaron es que el texto real está ahí, así que el texto y luego el comentario, y puedes tenerlo todo en un solo lugar. Sí, necesitas ir a Amazon. Escribir Casey Griffiths, y no solo verás esos libros, sino que también encontrarás muchos otros libros que Casey ofrece. Todos estos están muy bien escritos, tiene una manera de enseñar, una forma de escribir que es informativa y natural. Y en realidad es bastante gracioso, John. Déjame decirte que tiene ese tipo de humor. Tiene ese humor de papá en él. No soy tan bueno con los chistes de papá como tú, Hank. Soy más como el tío raro, excéntrico. Chistes de tío. Pero también diré que en Doctrina y Convenios, de Central de las Escrituras que mencionaste, John, tiene una gran cantidad de recursos, incluyendo un comentario, videos, mapas y cosas por el estilo. Eso ayudará a una persona. Susan Easton Black escribió biografías breves de todas las personas mencionadas en Doctrina y Convenios, y todo eso está disponible de forma gratuita en Doctrina y Convenios Central. Ve allí, aprovecha eso. Solo queríamos que la gente tuviera una comprensión más profunda. Steve Harper, a quien mencionaste antes, contribuyó con parte de nuestro contexto histórico, y hemos pasado los últimos años filmando videos en sitios de historia de la iglesia y otros lugares para permitir que las personas contextualicen y comprendan las revelaciones. Todo eso es gratuito. Eso es maravilloso. Les digo a mis estudiantes que vivimos en la edad de oro de la historia de la iglesia, porque estás a solo un par de clics de no solo ver el texto de Doctrina y Convenios 20, sino también la versión más antigua del texto, que los documentos de José Smith han recopilado, digitalizado y colocado en su sitio web. Es simplemente increíble lo que podemos hacer y la profundidad de estudio a la que podemos llegar. Es decir, puedes llegar tan lejos como quieras. Eso es un poco abrumador, pero está bien. Haz lo que puedas. Ve a tu propio ritmo y simplemente disfrútalo. Hay tanto por aprender. Me encanta. Moroni le dijo a José Smith, tu nombre será conocido, tanto para bien como para mal. Vemos el mal todo el tiempo, pero también hay mucho bien, muchas cosas buenas que se dicen. Qué época para estar vivo, ¿verdad? Sí, John, tampoco me pediste que hiciera esto, pero déjame hacerte una pregunta. Cuando escribiste tu libro sobre Mormón, ¿cómo se llamaba otra vez? Guía de Mormón para sobrevivir tiempos turbulentos. Muy bien, necesitas que la gente de Scripture Central te ayude con los títulos. Podría ser John, por cierto, su comentario sobre Mormón. John, ¿ves la sección 20 diferente después de escribir tu libro? Bueno, sí, como mencioné, Mormón 6 es muy breve, pero en él se encuentra el enfoque en Cristo. Contiene el hecho de que nos recordamos unos a otros y que somos bautizados y luego nuestros nombres son tomados para que podamos ser recordados, para que podamos ser nutridos por la buena palabra de Dios. Habla sobre reuniones. Está el irónico 14º artículo de fe. Probablemente lo han escuchado 1.000.000 de veces, que creemos en las reuniones. ¿Esperamos reuniones? Hemos soportado muchas reuniones.
Esperamos poder soportar más reuniones. Si hay alguna justificación para realizar una reunión, buscamos esas oportunidades. Cuando comparto esto, siempre digo, si eso es ofensivo, llámenme. Tendremos una reunión sobre eso. Pero habla sobre por qué se reúnen para ayunar y orar, y para hablar unos con otros sobre el bienestar de sus almas. Me encanta ese pequeño vistazo que nos da Mormón sobre por qué nos reunimos y cómo nos fortalecemos mutuamente. Y esto nos lleva a lo siguiente. Me encanta el vínculo entre el Libro de Mormón y la restauración. Bien, Casey, ¿qué hacemos ahora? Empezamos simplemente en el versículo 1. Leemos toda la Constitución aquí. Déjenme darles una visión general, una idea base. Entonces, es la Constitución de la Iglesia, pero el título que los primeros miembros de la Iglesia habrían usado es Los Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo. Tiene al menos 5 aspectos importantes. Número 1, nos da el nombre original de la Iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Eso nuevamente proviene directamente del Libro de Mormón 35:27, donde el Señor dice que la Iglesia debe ser llamada por su nombre. Contiene los eventos fundamentales de la Iglesia, así que es la primera historia escrita de la Iglesia, la más antigua. Como historiador buscas las historias más tempranas. Contiene las doctrinas fundamentales de la Iglesia, así que piensa en los artículos de fe, pero en una forma aún más temprana y condensada. Y también contiene las prácticas fundamentales de la Iglesia. Y lo último es que le da a José Smith 5 títulos y explica qué significan. Así que si desglosas la sección 20 puedes hacerlo. Fácilmente se puede dividir en 3 secciones diferentes. Los versículos 1 al 16 contienen la historia de la Iglesia. Los versículos 17 hasta aproximadamente el versículo 36 contienen las creencias fundamentales de la Iglesia. Eso es algo así como los protoartículos de fe. Y luego, del versículo 37 hasta el final, están las prácticas fundamentales de la Iglesia. Desde el versículo 37 hasta el versículo 84, aquí es donde entramos en el bautismo. Cómo bautizar, cómo confirmar a alguien, cómo realizar la Santa Cena, cómo hacer una bendición para un bebé, y también los oficios básicos de la Iglesia, comenzando con el elder, presbítero, maestro, diácono. Cuando lo ves de esa manera no parece tan abrumador, y si lo estás enseñando es más fácil desglosarlo de esa forma. Bien, ¿qué dicen los versículos 1 al 16 sobre la historia de la Iglesia hasta este punto, que es el día de su fundación? Entonces, ¿qué nos llevó hasta aquí? Versículos 17 al 36. ¿Qué creemos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué nos une como creyentes y nos convierte en una iglesia? Porque una iglesia es simplemente un grupo de personas. Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las prácticas? Eso abarca desde el versículo 37 hasta el versículo 84, que explica cómo van a suceder las cosas. Casey, quiero incluirnos a los 3, y estoy seguro de que muchas personas que nos escuchan también aman esta iglesia. Todo lo que amo y adoro ha llegado gracias a esta organización, y por supuesto, al Señor. Así que para aquellos de ustedes que aman esta iglesia, es un poco divertido decir, ¿está bien? Este fue el comienzo. Estoy realmente emocionado de simplemente mirar al pasado y ver el comienzo de algo que ha impactado profundamente cada área de mi vida. Me alegra que hayas mencionado eso, Hank, porque tal vez deberíamos establecer el contexto. También, todo esto ya estaba escrito antes, pero como dijo José Smith, se les indicó por revelación el día exacto en que debían organizar la iglesia, el 6 de abril de 1830. Imaginen la casa de la familia Whitmer. Sé que ambos han estado allí. Hoy en día hay una pequeña réplica en la granja Whitmer que fue construida para la Conferencia General de la Iglesia de 1980 en el 150 aniversario. Tal vez incluso seas lo suficientemente mayor para recordarlo. Realizaron una sesión de la Conferencia General en la casa de la familia Whitmer recreada. Yo no lo recuerdo. Tenía 2 años. Tal vez tengamos a alguien que lo recuerde. Déjame mirar alrededor. Estaba tratando de hacerlo con sutileza. John, ¿recuerdas esto? Lo vi en vivo. Fue un tipo de evento inusual porque simplemente no se hace. Simplemente no se transmite la conferencia general desde ningún otro lugar que no sea el tabernáculo. Y de repente ahí estaba el presidente Kimball con, ya sabes, una televisión de no muy buena resolución en 1980. Y ahí estaba el presidente Kimball en la granja de Peter Whitmer. Todavía recuerdo que todos nosotros reaccionamos, así que supongo que tenía, ¿qué, Hank? ¿17 años? Algo así. Y recuerdo lo increíble que fue verlo transmitir desde allí. Cuando ves la imagen desde afuera, no sé si están de acuerdo, parece más pequeño. Cuando entras, se siente un poco más grande, pero aún así, no parece que pueda caber tanta gente como la que estaba allí. Sí. Imagínate a 40 personas allí dentro. Quiero decir,
Un número significativo de ellos tenía el apellido Smith o Whitmer. Sí, de hecho, hace un par de años hubo un artículo en el Lancing donde intentaron averiguar quiénes fueron los 6 miembros originales de la iglesia, porque ese es el número mínimo necesario para organizar una sociedad religiosa en el estado de Nueva York. Y hay varias listas diferentes, ya que la gente no siempre está de acuerdo sobre quiénes fueron los 6 miembros originales. Y por cierto, tenemos una lista que proviene de David Whitmer, otra de José King y otra de Brigham Young, quien ni siquiera era miembro de la iglesia en ese momento, un par de años después. Pero todas las listas incluyen a 3 personas: José Smith, Oliver Cowdery y Hiram Smith. Todos están de acuerdo en que ellos estuvieron allí. Brigham Young dijo que Samuel Smith, el hermano menor de José, y José Smith Sr., el padre de José, y esto es interesante, Peter Rockwell, estaban entre los miembros originales. José King dice que sí, Samuel, pero luego menciona a Peter Whitmer y David Whitmer como los otros miembros. Y la última lista incluye John Whitmer y Christ Whitmer. Richard Lloyd Anderson, quien es la persona que realizó toda esta gran investigación, dijo: la lista más probable de los 6 miembros originales son José Smith, Oliver Cowdery, Hiram Smith, David Whitmer, Peter Whitmer y Samuel Smith. Eso no es importante. No habrá un examen ni nada sobre esto, pero es algo maravilloso visitar ese sitio y pensar en esta pequeña organización compuesta principalmente por miembros de una misma familia. Y que esta iglesia, que iba a crecer hasta tener varios millones de miembros en cientos de países alrededor del mundo, realmente comenzó solo con estos 6 discípulos de Cristo. Me encanta. ¿No te encantaría ir a visitarlo? Solo asomarte por la ventana y ver cómo sucedía todo. Sí, ser como una mosca en la pared y presenciarlo. Y sucedieron algunas cosas interesantes. José Smith recibió la sección 21 durante las reuniones de organización. Él en realidad dicta, y ellos registran la revelación que se convierte en la sección 21. Ese mismo día, bajan a un cuerpo de agua, probablemente el lago Séneca, que está cerca, y realizan los primeros bautismos. Uno de los pasajes más conmovedores que he leído en la historia de la iglesia fue cuando José Smith vio a su padre ser bautizado. Como recordarás, el padre de José Smith era un buscador. Él realmente no se había comprometido con ninguna religión. Cuando crecía, era una especie de universalista, pero simplemente no estaba satisfecho con la religión organizada. Y aquí está viendo a su padre unirse. De hecho, José Smith escribe: «Oh Dios mío, he visto a mi padre unirse a la iglesia de Cristo, lo cual para mí es realmente poderoso, realmente conmovedor». De alguna manera, esto capta la esencia de lo que es la iglesia, que es un lugar donde las familias se unen y donde experimentan eventos de vida que son importantes para ellos, y ustedes ambos comenzaron diciendo, tan agradecido por la iglesia. Yo diré, oye, estoy agradecido por la iglesia y las experiencias que he tenido allí con mi familia. Y podemos ver que el primer día de la iglesia es muy similar a cada domingo en la iglesia. Dentro de 5 años será el bicentenario. Tal vez la imagen será un poco más clara de lo que fue en 1980 si deciden hacerlo de nuevo. Hank, ¿cuál fue la frase que citaste hace un par de semanas? El Elder Holland dijo: ya no es 1830 y no somos solo 6. ¿Cierto? Sí. Creo que es la idea de que tengo miedo de ir. Y creo que era un misionero o alguien que estaba nervioso por ir a hablar con un alto funcionario del gobierno. Y él dijo: oye, solo recuerda, ya no es 1830 y no somos solo 6. Y le daré la vuelta a eso. Una amiga mía, Tonalyn Ford, suele decir que en algún lugar de la iglesia siempre es 1830. Así que en algún lugar hay una casa familiar con un montón de personas apiñadas en ella. Y esa es la iglesia, donde sea que estén. La sección 20, para mí, captura la esencia de lo que significa ser miembro de la iglesia, reunirte con personas que creen lo mismo que tú y con autoridad participar en ordenanzas que te ayudan a acercarte más a Dios. Ese es el núcleo de todo lo que hacemos. Y con suerte, como dijiste, Casey, es un momento edificante, poderoso y unificador. He tenido esos momentos. Así que, Casey, vamos a recorrer estas 3 secciones: historia, creencias y prácticas. Podemos abordar la historia relativamente rápido porque eso es lo que has estado haciendo en las últimas semanas. Pero déjame señalar un par de aspectos destacados. Versículo 2. Se dieron mandamientos a José Smith Jr., quien fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia, y a Oliver Cowdery, quien fue llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo elder de la iglesia. Esa es la jerarquía de la iglesia. Los sostenimientos fueron mucho más rápidos. Oye, hoy tenemos 2 sostenimientos que hacer, el primer elder y el segundo elder, y esa es toda la lista.
Así de simple era la iglesia cuando se estableció por primera vez. Aquí se insinúan un par de cosas sobre las que me gustaría poder hablar con ellos y decirles, oye, ¿se estaban refiriendo a esto? Por ejemplo, el versículo 5 dice que, después de haberse manifestado verdaderamente a este primer elder, él había recibido la remisión de sus pecados. Esto podría ser el relato más antiguo de la primera visión. Sé que tuviste a McLean Heward hace unas semanas y probablemente habló sobre cómo, en los relatos más antiguos, el mensaje principal para José era, Dios me conoce y mis pecados han sido perdonados. Esto es anterior al relato de 1832, o al de 1835, o a cualquiera de los otros. Esta podría ser la primera vez que José insinúa que aprendió que Dios lo conoce y que le perdonó sus pecados. Él resume que volvió a enredarse en las vanidades del mundo. Así que está estableciendo la idea de que esta iglesia no está dirigida por personas perfectas, pero después de arrepentirse y humillarse con sincera fe, Dios le ministró a través de un santo ángel con semblante relampagueante y vestiduras puras y blancas más que cualquier otra blancura, así que ahora pasamos a la aparición del Libro de Mormón, y él solo nos está dando lo básico que necesitamos saber, que se le dieron mandamientos. En el versículo 8, se le otorgó poder de lo alto por los medios que fueron preparados para traducir el Libro de Mormón. Y luego nos da esta introducción al Libro de Mormón, que creo que es perfecta también. Contiene el registro de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio de Jesucristo para los gentiles, y también para los judíos. Un buen resumen del Libro de Mormón es para enseñar el Evangelio, pero es el registro de un pueblo caído. Y luego se establece un propósito para el Libro de Mormón. Saltemos al versículo 11. ¿Por qué otro libro de Escrituras? Primero, para demostrar al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres para llamarlos a su obra sagrada. En esta época y generación, así como en generaciones pasadas, demostrando así que Él es el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre. Ahí está el Señor básicamente. Aquí está por qué necesitamos otro libro de escrituras. Debe demostrar que las escrituras son verdaderas. Mira hacia el pasado y debe demostrar que Dios todavía habla a las personas hoy en día. Mira hacia el futuro. Pienso en cómo anoche estaba en Reddit o algo así, y alguien estaba diciendo que, oye, tal vez Jesús solo fue un mago increíble que engañó a mucha gente, haciéndoles creer que lo era. Asombroso. Y alguien más intervino y dijo, no, eso no fue lo que pasó. Jesús fue un buen hombre. Pero luego añadieron todas esas cosas sobre que era el Hijo de Dios y que resucitó más tarde. Es como si hubieran reescrito la narrativa. El Libro de Mormón contradice todo eso. Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces las historias sobre Jesús en el Nuevo Testamento, siendo el Hijo de Dios, sanando milagrosamente a las personas y muriendo por nuestros pecados, también son verdaderas. Si tienes un registro en este lado del mundo y un registro en este otro lado del mundo que hablan sobre el mismo Salvador, es bastante difícil refutar esos dos testigos independientes que testifican que Jesús no solo fue un gran maestro moral, sino que también fue el Hijo de Dios. Quiero decir, si el Libro de Mormón es verdadero, Jesús vino hasta América. Es bastante difícil imaginar que eso haya sucedido por accidente o que haya sido una exageración en la historia, si los dos registros coinciden. Eso es maravilloso. Y después de haber pasado un año con Ben, sígueme en el Libro de Mormón, tú y yo todavía tenemos esa emoción por el Libro de Mormón, todo lo que aprendimos, todo lo que vimos. De hecho, esta frase, demostrando al mundo que las Sagradas Escrituras son ciertas, la tengo anotada en mi margen, Mormón 7:9. Hank, ¿recuerdas cuando en el Libro de Mormón mencioné por qué el 6 le tenía miedo al 7? Porque el 7 se comió al 9, 7, 8, 9, lo cual solo tiene sentido en inglés, pero busqué el versículo Mormón 7. Versículos 8 y 9. Arrepentíos, bautizaos en el nombre de Jesús, aferraos al Evangelio de Cristo, no solo en este registro, sino también en el registro que llegará a los gentiles de parte de los judíos, que llegará de los gentiles a vosotros. Y Casey, lo que estás diciendo, me encanta el versículo 9. Porque he aquí, el Libro de Mormón, está escrito con el propósito de que creáis en aquel, la Biblia. Y si creéis en aquel, la Biblia, también creeréis en el Libro de Mormón. Y si creéis en sabréis acerca de vuestros padres y las obras maravillosas que fueron realizadas entre ellos por el poder de Dios. Me encanta ese versículo, porque eso es exactamente lo que dice ahí. Aquí está el Libro de Mormón respaldando a la Biblia, diciéndole a tu usuario de Reddit, no tan rápido, mi amigo, esos milagros fueron reales y Jesús es el Hijo de Dios. Sí, John, me hiciste pensar en otro versículo. Está en 1 Nefi 13, donde Nefi está viendo como su gran visión, la panorámica general, antes de entrar en la historia. Él ve que el Libro de Mormón sale a la luz, pero la forma en que lo expresa es única. Él dice, estos últimos registros, que supongo incluyen doctrina y convenios y la perla de gran precio, que has visto entre los gentiles, esos somos nosotros. Establecerán la verdad de los primeros, refiriéndose a la Biblia, el registro de los judíos, que son de los 12 apóstoles del Cordero,
y darán a conocer las cosas claras y preciosas que les han sido quitadas, y darán a conocer a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Padre eterno, el Salvador del mundo, y que todos los hombres deben venir a Él, o no podrán ser salvos. No sé, quizás sea una analogía vieja y oxidada, pero recuerdo que como misionero decía, si tienes un letrero y solo tiene un clavo, puedes girarlo en cualquier dirección que quieras, pero si tiene 2 clavos, entonces señala el camino y no se puede mover. El Libro de Mormón es un segundo testigo. Más adelante, añadiremos Doctrina y Convenios como un tercero, y seguimos recibiendo testigos escriturales, es decir, ese es uno de los propósitos fundamentales aquí. El Libro de Mormón también debe demostrar que el día de los milagros no ha pasado, que cosas milagrosas como un nuevo libro de escrituras, sanaciones o manifestaciones siguen siendo cosas que pueden suceder en nuestro tiempo, así que eso es una gran introducción a lo que representamos en los últimos días. Y el contexto que nos has dado, Casey, parece encajar perfectamente. El Señor de la Biblia, el Dios de la Biblia. Si miras a Abraham, esta figura increíble, él era solo un hombre, un inmigrante, y su esposa. Y luego mira a María en Nazaret. Estaba en medio de la nada, solo una persona común y corriente. Y luego está esta cabaña, o el granjero siendo el primer elder. Sí, las cosas débiles, como las llamará el Salvador en Doctrina y Convenios 1. Nada grandioso, nada llamativo. No el rey. Entrando con un séquito y un ejército. Son estas personas pequeñas que sostienen ideas grandes e importantes las que realmente van a transformar el mundo y derribar los sistemas corruptos que han gobernado por miles y miles de años. Es hermoso, lo es. Esos primeros versículos, los últimos, introducen la idea de testigos. De hecho, dice esto en el versículo 13, teniendo testigos tan grandes, por ellos será juzgado el mundo, incluso todos los que en el futuro lleguen al conocimiento de esta obra. Ahora, esto podría ser una referencia a los testigos del Libro de Mormón, quienes asistieron a la reunión de organización, pero el Libro de Mormón es el testigo, y eso explica un poco cómo operaba la iglesia en sus inicios, lo cual, como probablemente notaste, es que la mayoría de las personas no hablaban de la primera visión. Cuando presentaban el Evangelio, los primeros misioneros siempre hablaban sobre la aparición del Libro de Mormón, porque la primera visión proporciona un gran modelo sobre cómo una persona puede obtener respuestas a sus preguntas, pero no hay pruebas allí. Es una historia que aceptas o no aceptas. La prueba de la restauración es este libro. Este es el punto en el que José Smith podía decir, oye, no solo estoy contando historias. Tengo un registro de 500 páginas que me fue revelado, que surgió en circunstancias milagrosas, y puedes leerlo por ti mismo. Y, en un sentido básico, eso es lo que seguimos haciendo. Usamos la primera visión para enseñar a las personas el proceso de revelación, pero el Libro de Mormón es el testigo que Dios ha dado de que la obra de los últimos días ha comenzado de nuevo y de que la iglesia ha sido restaurada. Casey, corrígeme si me equivoco. Tú conoces la historia, pero en la época de José Smith había personas teniendo visiones, reportando visiones. Él es diferente. Él tiene este libro. De hecho, esa es una de las críticas a la primera visión. A veces la gente dice, bueno, hay muchas personas que dicen haber tenido experiencias con Dios y que han visto visiones y cosas así. Y yo digo, sí, porque Dios ama a todos sus hijos, no solo a este chico que vive en Palmira. Y hubo muchas personas, diré, durante esta época también, algunas figuras notables, como Alexander Campbell, que intentaban restaurar la iglesia a partir del Nuevo Testamento. Y todos tienen ideas interesantes y todos tienen historias interesantes también, diré. Pero ninguno de ellos realmente tiene algo como el Libro de Mormón, y ninguno de ellos hace afirmaciones tan audaces como decir, un ángel nos trajo este libro y tenemos un nuevo libro de escrituras. Y eso podría explicar por qué ninguno de ellos parece soportar el tipo de persecuciones que nosotros enfrentamos. Es decir, nadie está haciendo afirmaciones tan grandes como las que hacemos nosotros. Vaya, realmente parece una espada que divide. La mayoría de la gente tiene sentimientos fuertes hacia los santos de los últimos días. No hay muchas personas que digan, sí, bueno, lo que sea, porque aquellos que piensan seriamente sobre nuestro mensaje se dan cuenta de que, tengo que tomar una decisión sobre si lo acepto o no. ¿Has oído esa historia sobre Hugh B. Brown, hijo de Hugh B.? Brown era el presidente de misión en Londres cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y era amigo de un abogado allí, un jurista inglés. El abogado se acercó a él y le dijo, parece que van a haber una guerra. Si hay una guerra tendrás que regresar a casa. Te respeto pero no entiendo tus creencias. Expónmelos. Y Hugh B. Brown preparó un informe legal que es simplemente increíble. Se llama Perfil de un profeta. Ve y léelo. Es impresionante. En él, expone varias razones por las cuales cree que José Smith es un profeta y presenta un argumento legal contundente.
Pero la parte que siempre ha resonado conmigo es que, después de exponer su caso legal, el abogado lo miró y le dijo: ¿te das cuenta de que si lo que dices es cierto, este es el mensaje más importante desde que los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo? Y luego, el hombre, según lo relatado por Hubie Brown, lloró y dijo: ojalá fuera verdad ante Dios. No sé si logró convencer al hombre de que era cierto, pero al menos entendió el punto, que esto es algo muy importante y difícil de tener una opinión neutral al respecto. Uso eso para consolarme cuando recibo críticas en Internet o en Reddit o algo así, porque se supone que esto debe generar sentimientos fuertes en las personas. Sí, no tienes una tercera opción disponible. O es lo que dice ser o no lo es. Y John, creo que has hecho esto antes. Como, oh, había un ángel allí. Había un ángel. Oh, sí, estaba Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista? Sí. Oh, Pedro, Santiago y Juan. Y Moisés. Y Elías. Y Elías, la audacia simplemente sigue y sigue. Sí, uno de mis pasajes favoritos en Doctrina y Convenios es la sección 128, cuando José Smith dice: y Miguel, detectando al diablo como un ángel de luz en las orillas del Susquehanna, y luego no dice nada más al respecto. Y es como, ¿acaso Miguel teniendo una revancha con Satanás no es un asunto lo suficientemente importante para que te detengas y cuentes la historia? Eso es solo algo que mencionas de pasada. Recuerda a ese tipo. Pero creo que en ese punto para José Smith lo trascendental se había vuelto mundano, que lo extraordinario era algo así como un sí. Hemos tenido algunos momentos divertidos, ¿verdad? Caminamos por ahí con este conocimiento diario. Como que sí, ¿cómo es esto? Sí, Tal vez de vez en cuando necesitamos hacer una pausa y reconocerlo y su significado. me gusta eso. Y luego, la sección de historia concluye. Si bajamos al versículo 16, el Señor Dios lo ha dicho y nosotros, los élderes de la iglesia, y recuerden, solo hay 2 élderes, están José y Oliver, pero probablemente se está refiriendo al hecho de que muchas de las personas en esta reunión van a convertirse en líderes, y muchas de las personas en esta reunión son testigos del libro de Mormón. Hemos oído y damos testimonio de las palabras de la gloriosa majestad en lo alto, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ven. Probablemente una referencia a las experiencias de los testigos, y que el segundo elder, Oliver Cowdery y José Smith, no solo habían visto las planchas, sino que también habían oído a Dios testificar que el libro era verdadero. Y ahora sienten esta obligación de compartir lo que han aprendido. Esta es la historia más temprana de la iglesia. Es una pequeña gran introducción. Aquí es de donde venimos. Esta es nuestra declaración de misión. Esto es lo que hacemos. Aquí está la razón por la que creemos que se necesita una nueva iglesia y una nueva escritura. Esto es lo que representamos. Y, una vez más, muestra a José Smith bajo una luz interesante. Estaba nuevamente enredado en las vanidades del mundo. Este comienzo de Doctrina y Convenios no es una gran imagen para José, ¿verdad? Sección 3, sección 10. ¿Por qué estás haciendo todas estas cosas mal? Y de nuevo, aquí está enredado en las ataduras del mundo. Este no es alguien que intenta presentarse como soy su enlace con Dios. Sí, Recordemos eso a todos y canonicémoslo. Sí, ¿vamos a canonizar mi mayor error y ponerlo al principio del libro? Creo que fue el Señor poniéndonos en la cara la idea de la infalibilidad no va a funcionar en esta iglesia. Estas son personas falibles, pero es un poco duro para José. Quiero decir, yo no me levanto antes de mis clases y digo, hola, soy su instructor. Y fui un chico algo problemático en la secundaria o algo así. Pero en el caso de José, todas sus faltas juveniles están expuestas, y luego sus primeros tropiezos como profeta. Es un mensaje que debemos repetir una y otra vez, porque con demasiada frecuencia, los santos de los últimos días, bien intencionados, pero quizás mal orientados, invierten demasiado en la perfección de los líderes de la iglesia, y eso no es lo que creemos. Creemos en personas defectuosas y débiles que son hechas extraordinarias a través de Jesucristo. eso es maravilloso. Recuerdo una vez, mi suegra no era una mujer muy alta, medía 1.55 metros, 5 pies. Dijo, una vez conocí a un profeta, le di la mano y tristemente, simplemente miró por encima de mi cabeza. Yo era demasiado baja. Y yo lo miraba hacia arriba, pero él no me miró hacia abajo. Dijo, me alejé de ahí pensando, ojalá hubiera podido hablar con él por más tiempo. Y luego dijo, ya sabes, simplemente amo al profeta. Me gustó como dijo, sí, lo conocí. Ojalá me hubiera notado, pero es humano, y sigue siendo el profeta. Era simplemente un pequeño testimonio de que, sí, no son perfectos. Porque creo que algunos pueden pensar, voy a conocer a un profeta. Me va a llamar por mi nombre, me dirá dónde serví mi misión, y probablemente me dará una bendición patriarcal justo ahí. Justo en el momento. Sí, fue maravilloso escuchar de ella a alguien que no tenía esta gran idea de que él era perfecto. Sí,
mi presidente de misión, contó esta historia sobre cuando un apóstol vino y se quedó en su casa, y nunca dijo quién era el apóstol, pero contó que cuando se estaba preparando para ir a la cama, vio al hombre arrodillarse, y simplemente se contuvo y dijo, «Oh, voy a escuchar a un apóstol orar al Señor». Así que se quedó atrás y escuchó al apóstol decir, «Padre Celestial, estoy tan cansado, voy a hablar contigo en la mañana, en el nombre de Jesucristo». Sí. Y para él fue un momento maravilloso y humanizador darse cuenta de que, estas personas también se cansan. No queremos exagerar. Tienen buenas cualidades, pero tampoco queremos subestimar que realmente son muy buenos. Muy bien, Casey, ¿qué sigue? La siguiente parte de la revelación trata sobre las creencias básicas de la Iglesia de Cristo. Básicamente son los versículos 17 al 36. Este sería un excelente pasaje para mostrarle a alguien, mira, esto es la fe de los santos de los últimos días. De hecho, algunas de estas cosas todavía las enfatizamos de vez en cuando, y algunas de ellas no deberían ser sorprendentes. Versículo 17. Hay un Dios en los cielos, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el creador de los cielos y la tierra. Versículo 18. Él creó al hombre varón y hembra, a su propia imagen y semejanza, los creó y les dio mandamientos para que lo amaran y le sirvieran. Tenemos la creación. ¿Les suena como un patrón familiar? Versículo 20. Por la transgresión de estas leyes sagradas, el hombre se volvió sensual y diabólico, y se convirtió en un hombre caído, creación caída, y probablemente ya saben qué es lo siguiente. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso dio a su Hijo unigénito, como está escrito en las Escrituras que han sido dadas por él. Así que creación, caída, expiación, aquí están las creencias básicas de la Iglesia. Puedo señalar un par de cosas interesantes aquí. Parece que el libro de Mormón ya los está influenciando, y no quiero exagerar aquí. Pero en el versículo 20 es interesante que no usen la palabra pecado, usan la palabra transgresión, y no estoy diciendo que José Smith y Oliver Cowdery hayan hecho un análisis profundo de 2 Nephi 2 en este punto, o algo más que simplemente leerlo, pero ya están suavizando un poco el lenguaje, hasta el punto de marcar una diferencia entre una transgresión y un pecado. Podría estar equivocado aquí. Podrían ser sinónimos, pero parece que están empezando a acercarse a esta idea de la caída como algo que fue progresiva. Sí, nos hizo caer y trajo la muerte al mundo, pero en realidad era parte del plan, que es básicamente lo que plantea de alguna manera el libro de Mormón. Si soy un nuevo miembro de la Iglesia, ¿es diferente la postura de la Iglesia sobre la caída de Adán y Eva en comparación con la época de José? ¿Es eso diferente de lo que la gente enseñaba? Sí, si estamos hablando de la época de José, y eso incluye la introducción de las ordenanzas del templo, y espero no estar yendo demasiado lejos, pero alerta de spoiler, todos, la creación, la caída y la expiación, son lo que se discute en las ordenanzas del templo. Parece estar introduciendo esta visión más positivista de la caída. Quiero decir, solo la simple frase en el libro de Mormón de que Adán cayó para que los hombres existiesen y los hombres existen para que puedan tener gozo, inmediatamente transforma esto de ser un pecado original, que realmente ofendió a Dios y arruinó por completo los planes y diseños de Dios, a algo que, no, Dios tenía la intención de que sucediera y que Dios convirtió en algo bueno. Y que eventualmente se convirtió en una forma para que experimentáramos el bien y el mal, pero aprendiéramos de ello, lo superáramos y volviéramos a Dios, conociendo el bien y el mal, si eso tiene sentido. Este es nuestro primer paso cauteloso. La sección 29 retomará un poco este tema, pero diré que sí, basándonos en la investidura del templo, que es como la última iteración de la exploración de José Smith sobre la caída. No puedo entrar en detalles sobre lo que dice el templo, y no lo haré, pero sí presenta una visión mucho más positiva de la caída y sus propósitos. Y hace cosas como llevar a Adán y Eva a una versión distorsionada del plan de Dios. Hizo que cada uno de nosotros experimentara el dolor para que las personas tuvieran que conocer tanto la alegría como el sufrimiento para ser plenas y completas. Estoy analizando demasiado el uso de la palabra transgresión, pero es curioso, si revisas a los líderes de la iglesia, evitan decir pecado original, que es lo que la mayoría de los cristianos dirían, y en cambio usan transgresión. Hay una diferencia entre una transgresión y un pecado, aunque a veces se usan indistintamente. Déjeme contar una historia. Cuando esto surge en mi clase, diferencia entre transgresión y pecado, mi esposa embarazada, me despertó a medianoche, se me rompió la fuente, la subí al coche y eran las 3 a.m. ¿Y conduje hasta el hospital? Iba por una carretera donde sabía que el límite era 35, pero iba a unos 85. La acción que tomé fue un pecado o una transgresión. Por un lado, sabía cuál era el límite de velocidad, sabía que podría ser un poco peligroso, pero siento que la ley de
no deberás ir a más de 35 millas por hora es menos importante que no deberás dejar que tu esposa muera mientras está de parto con tu hijo. Adán y Eva actuaron por necesidad y no iba en contra del plan de Dios. Y están insinuando eso aquí, pero más adelante la gente leerá el libro de Mormón y se dará cuenta de que textos como 2 Nefi 2 realmente cambiaron las cosas. Si tienes una perspectiva diferente sobre quiénes fueron Adán y Eva, tienes una perspectiva diferente sobre la humanidad. Ahora bien, esto sí dice, y el libro de Mormón tiene otros pasajes que dicen que el hombre se volvió sensual y diabólico, y cayó. No evita la introducción del mal en el mundo, pero nuevamente insinúa que quizás hubo un propósito superior en la caída. Realmente me gusta eso. Puede que haya algunos en la historia del cristianismo que enseñaron una caída afortunada, pero no muchos. Esto va en contra de la corriente principal en la época de José y aún hoy. Sí, y eso está bien, y es una discusión interesante para tener con la gente. Recuerdo haber hablado con personas como misionero, que decían, bueno, el plan original de Dios falló, así que ideó un plan de respaldo, y eso simplemente no encaja con mi teología. Creo que todo fue parte del plan desde el principio, pero que Dios no podía simplemente expulsarnos de su presencia. Teníamos que tomar una decisión, y así es como abordamos e introducimos una serie de preguntas complejas, como ¿por qué existe el mal? ¿Por qué suceden cosas malas en esta vida? ¿Por qué hay tristeza y muerte? Está tan bellamente presentado en nuestra teología al decir que sí, estas cosas son malas, pero son necesarias para que conozcamos los opuestos, para que experimentemos la oposición. Muestra el impacto del libro de Mormón en su forma de pensar, en su teología. Creo que tienes razón. Además, John, ¿recuerdas cuando Amón y Aarón, ambos enseñan a los lamanitas? Así es como lo hacen. Creación, caída, expiación. Sí, este es el plan de salvación de Nefi. No dibujan los círculos y líneas. Dibujan el puente que tiene 3 pilares: la creación de la tierra, la caída de Adán y Eva y la expiación de Jesucristo. Y nuevamente, aquí en nuestra Constitución, esto es lo que creemos. Dios nos creó a su imagen. Caímos, pero hubo una manera de ser salvados. Versículo 24, Él dio a su Hijo unigénito. Me gusta la frase que usaste, Hank, una caída afortunada. Nuestro amigo y colega Brad Wilcox, ¿lo recuerdas? Una frase realmente memorable. Él dijo, la expiación no fue el plan B, que Dios ideó para arreglar el desastre que Adán y Eva hicieron en el mundo, sino que fue el plan A. Él hizo referencia a Mosía 4:6. Brad señaló cuántas veces se menciona en el libro de Mormón, Mosía 4:6, el rey Benjamín, y la expiación preparada desde la fundación del mundo. En otras palabras, ese siempre fue el plan. Realmente impacta tu visión del mundo, ¿verdad? Si ves a los progenitores de la raza humana como realmente increíblemente tontos, o si los ves como tomando una acción que era necesaria para ellos, conocer el bien y el mal, conocer el amor y también conocer la pérdida, no estoy tratando de restarle importancia a los aspectos desagradables de la vida. Todos los experimentamos, pero también hay mucha alegría que se puede encontrar en la vida. Y si caminara por ahí pensando que todo esto fue solo un gran error, eso afectaría un poco mi visión del mundo. ¿Podría ser un poco más negativo? Al mismo tiempo, debemos tener cuidado porque las escrituras dicen, incluso esta escritura, que el hombre se volvió sensual y diabólico y que todos han caído y están en falta, fue una caída hacia abajo, pero también fue una caída hacia adelante. Podría ser la mejor manera de permitir el progreso, y me alegra que hayas mencionado eso. Estás haciendo referencia a Doctrina y Convenios 138, que es el gran final donde todos aparecen. Es el desenlace de los ángeles. Y es realmente reconfortante que las primeras 2 personas que Joseph Smith describe estando en el paraíso sean Adán y nuestra gloriosa madre, Eva. Y también pienso en ese pasaje de Moisés 5 donde finalmente se le explica la expiación a Eva y ella dice, si no fuera por nuestra transgresión, nunca habríamos conocido la descendencia y el gozo. Ella vincula esas 2 cosas directamente. No sé exactamente cuándo ocurrió ese pequeño episodio con el ángel. Probablemente fue antes de que supiera lo que era perder a un hijo, algo que eventualmente experimenta, pero solo la idea de que ellos estaban destinados a estar juntos y que la caída los iba a ayudar. Hay un hermoso libro de Mary Twain llamado El diario de Adán y Eva, y la mayor parte son solo bromas sobre hombres y mujeres, pero hay una escena preciosa al final, donde Adán está observando a sus hijos, y Eva ha fallecido, y Adán piensa para sí mismo. La verdad era que nunca hubo una elección, porque donde quiera que estuviera Eva, ese era el Edén. Vaya, eso captura mejor que nada nuestra visión de la caída, que ellos no estaban eligiendo. Al pecar contra Dios, se estaban eligiendo el uno al otro. Estaban eligiendo experimentar lo que realmente significaba conocer el amor. Eso es lo que plantea el libro de Mormón, que en el jardín había un equilibrio total, no había ni alegría ni tristeza.
Y por lo tanto, tenemos que concluir que no sé si conocían el amor. No hay nada tan alegre y tan doloroso como estar enamorado de alguien y tener que procesar esas emociones. Vaya, me encanta lo que el libro de Mormón aporta a la caída. Y nos dijiste que la sección 20 sí lo menciona. Sí, este es como el Reader's Digest del libro de Mormón. Vamos a condensar el libro de Mormón en 84 versos. E incluso tiene pequeña introducción. Aquí proviene, esto es lo que enseña, esto debes hacer ahora. Bautízate. Bueno, sigamos, Casey. ¿Qué sigue? Un resumen de la misión de Jesucristo, que José Smith citará más adelante. Notarás que en el versículo 23 dice que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con poder omnipotente, según la voluntad del Padre. Esto será citado nuevamente por José Smith, y lo escucharás repetido una y otra vez, a veces 3 o 4 veces en una conferencia general. En 1838, José Smith hizo una especie de sesión de preguntas y respuestas en The Elder's Journal sobre qué creen los santos de los últimos días. Esta es la declaración que él hace. Está citando la sección 20, que a su vez proviene del libro de Mormón. Él dijo, el principio fundamental de nuestra religión es el testimonio de los apóstoles y profetas sobre Jesucristo, que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y todas las demás cosas que pertenecen a nuestra religión son solo apéndices. En la mente de José Smith, si las enseñanzas de la iglesia fueran como un árbol, el tronco del árbol sería eso. Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Todo lo demás, incluso cosas importantes como la obra del templo, es una gran rama, al igual que la obra misional, y luego hay ramas más pequeñas como reuniones sociales y ensalada de gelatina verde y cosas por el estilo. Pero deberíamos seguir su ejemplo y quizás usar Doctrina y Convenios 20 como un texto donde podamos decir, oye, ¿qué creen ustedes? Bueno, lo fundamental en nuestra religión es esta idea de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él también se mantiene en el mensaje básico aquí, y a veces nos desviamos en pequeños tangentes teológicos que pueden ser realmente divertidos e interesantes, pero necesitamos volver continuamente a estas ideas de, oye, esta es realmente la razón por la que nos reunimos, por la que servimos y por la que veneramos a Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Sí. Cuando alguien dice, pronto tendré que dar una lección, no sé qué enseñar. ¿Qué debería enseñar? Bueno, si no sabes qué enseñar, ¿por qué no hablas sobre el Salvador, el Hijo unigénito de Dios, que sufrió tentaciones? Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. La razón por la que hacemos todo lo que hacemos. Cuando él dice apéndices, Casey, ¿no dirías también que solo tienen poder a partir de eso? La rama no tiene poder por sí misma. Sí, todo tiene significado gracias a eso. La iglesia sería solo un club social realmente si no tuviéramos el poder de la expiación de Jesucristo, si no tuviéramos al Salvador como el centro de nuestra adoración. ¿Y esa no es una mala razón para ir a la iglesia cada domingo? Me agradan las personas de mi barrio, son mis amigos y me alegra verlos. Pero son esos momentos en los que reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros, el pan partido y el agua que representan su sangre. Creo que, John, escribiste un libro que dice, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el núcleo? Sí, es ese pequeño momento en el que nos reunimos para reconocer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si vas a tener una noche familiar y no sabes qué decir. Sí, ahí tienes una idea. Sí, es una buena historia. Sí, es una narrativa cautivadora y ahora va a expandirse. Y gran parte de la sección sobre creencias básicas habla de esto. Si vas al versículo 27, los dones y llamamientos de Dios, del Espíritu Santo, los dones espirituales serán parte de nuestra enseñanza. En el versículo 28, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, infinito, eterno, sin fin. Solo tenemos que matizar lo que queremos decir con que son un solo Dios. Y luego, sobre los principios básicos del Evangelio, todos los hombres deben arrepentirse y creer en el nombre de Jesucristo, adorar al Padre en su nombre y perseverar en la fe en su nombre. Hasta el fin, porque no pueden ser salvos en el reino de Dios. Luego, los siguientes 2 versículos son aquellos en los que me enfoco, porque aquí es donde comienzan a decir un poco sobre lo que creen, sobre la expiación y cómo funciona. Y recuerdo a un antiguo maestro mío, Craig Osler, hablando sobre cómo entender el Evangelio. A veces significa entender los términos que usamos. Hay 2 términos aquí, usados en el versículo 30 y el versículo 31, que podrían malinterpretarse. Y una vez que los entiendes, amplía un poco la comprensión de cómo los santos de los últimos días ven la expiación. Sabemos que la justificación a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sabemos que la santificación a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para todos aquellos que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerzas.
Y yo diría que gran parte de nuestra conversación con otras iglesias, especialmente con amigos protestantes y evangélicos, gira en torno a esta idea de la gracia. ¿Cómo funciona la gracia? ¿Qué creemos sobre la gracia? Y estos dos versículos me han llevado a tener varias conversaciones maravillosas con mis amigos de otras religiones sobre la diferencia entre la justificación y la diferencia entre la santificación. Craig Osler, recuerdo que en su clase, utilizó un diccionario de significado de 1828. Ese fue el año en que Noah Webster publicó el primer diccionario de la lengua inglesa, y diciendo, bueno, de acuerdo, no sé si esto es exacto, pero aquí está cómo tal vez José Smith y Oliver Cowdery entendían la justificación y la santificación. Aquí está la definición. Justificación, según un diccionario de 1828, en teología, es la remisión del pecado y la absolución de la culpa y el castigo, o un acto de gracia gratuita por el cual Dios perdona al pecador y lo acepta como justo en virtud de la expiación de Cristo. Tal como dice aquí, la justificación viene por gracia. Este es un punto en el que estamos de acuerdo con todo el cristianismo, en que no somos nosotros quienes nos salvamos. No hacemos un buen trabajo al explicar esto a las personas, no solo a los no miembros, sino que creo que también a nuestros propios hijos. No, hacemos un buen trabajo explicando esta idea. Déjenme compartir un ejemplo. Soy misionero en el sur de Florida. Llamamos a la puerta de un hombre. El hombre abre la puerta y dice, chicos, soy un ministro luterano. No creo que quieran hablar conmigo. Y yo era, ya saben, bastante apasionado, así que puse el pie en la puerta y dije, en realidad, usted es exactamente el tipo de persona con la que queremos hablar. Y el hombre dice, está bien, díganme, sí. Si tuvieras que presentarte ante Dios y justificar por qué mereces ir al reino celestial, o lo que sea en lo que ustedes crean, ¿por qué estás justificado para estar allí? Y yo tenía 19 años, era muy joven y un poco ingenuo, y recuerdo haber dicho, le diría que he hecho todo lo que me has pedido que haga. Espero ser digno de entrar en tu presencia. Y el hombre me miró y dijo, y eso es lo que está mal con los mormones. ¿Creen que van a salvarse a sí mismos? Y cerró la puerta. Me sentí bastante devastado porque di una respuesta realmente mala. No mencionaste a Jesús, ¿verdad? Nunca dije Jesús, ¿cierto? ¿Por qué mereces estar aquí? Nunca mencioné a Jesucristo. Nunca dije la palabra gracia. Nunca mencioné la expiación. Fue objetivamente una respuesta terrible. Eso me llevó a reflexionar mucho y a estudiar. Y hoy respondería esa pregunta de una manera completamente diferente. Pero, ¿cuántos de nuestros niños tienen esa idea que, como si hubiera algún tipo de marcador eterno, y solo intentaras conseguir suficientes puntos para justificar tu entrada al cielo? Eso es realmente aterrador. Nuestros amigos de diferentes religiones, especialmente los evangélicos, tienen razón al decir que no nos salvamos a nosotros mismos. No lo hacemos. Somos justificados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual es justo y verdadero. Si examinamos esas palabras, la justificación, según la definición que leemos, es un perdón. Vaya, hay muchas discusiones sobre los perdones en nuestro discurso actual, pero un perdón fundamentalmente no es que una persona diga que alguien no es culpable de lo que ha hecho. A veces es decir, sí, son culpables, pero simplemente no los vamos a castigar por ello. Vamos a dejar esto de lado. Un presidente perdonó a alguien, no significa que estemos diciendo que son inocentes. Podría ser que estemos diciendo que son culpables. Por ejemplo, el caso que uso en clase es que Gerald Ford perdonó a Richard Nixon. Y el presidente Ford no estaba tratando de decir que Richard Nixon no hizo las cosas que hizo. Su justificación fue, creo que esto le causaría demasiados problemas al país. Así que lo voy a perdonar. ¿Ha perdido la presidencia? Eso es suficiente. Vamos a seguir adelante. La justificación significa que Jesucristo te cubre por tus pecados. Y no es algo que te ganes. Significa que estás en regla con la ley de la justicia. De hecho, ese es el origen de la palabra. Cuando pensamos en la justicia, pensamos en esa estatua con la espada y la balanza, y con los ojos vendados. Básicamente, estamos diciendo que nunca serás lo suficientemente justo como para ganarte el camino al cielo. Por favor, no pienses eso. Eres justificado a través de Jesucristo, vas a estar allí por lo que hizo Jesucristo y no por nada que hayas hecho tú. Esa actitud plantea la pregunta de, bueno, entonces, ¿por qué guardamos los mandamientos? ¿Por qué no simplemente aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y seguimos adelante? Quiero decir, todos han visto esos pequeños cómics que solían repartir, donde firmabas tu nombre al final, aceptabas a Jesucristo y su gracia, y estabas salvado, y plena transparencia. Yo firmé uno de esos una vez, solo para asegurarme de estar cubierto. Tengo todas mis bases cubiertas, ¿verdad? Si toda esta restauración no funciona, al menos estoy bien con esa iglesia en particular que dejó ese cómic en ese Denny's.
De nuevo, esto plantea la pregunta, ¿simplemente firmas el papel y ahí termina tu vida? ¿Cuál es el papel de todo esto y por qué Jesús fue tan insistente en la rectitud, la sinceridad y en guardar los mandamientos? Y ahí es donde entra el versículo 31. También sabemos que la santificación a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para todos aquellos que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerzas. Somos salvos por gracia, pero tomando prestado de nuestro amigo Brad Wilcox, ¿somos cambiados por la gracia? La justificación significa que eres salvo, que estarás bien sin importar lo que pase. ¿La santificación significa realmente cambiamos algo? Volviendo a mi diccionario de 1830, en ese diccionario, la santificación se define como el acto de hacer santo. En un sentido evangélico, es el acto de la gracia de Dios por el cual los afectos de los hombres son purificados y apartados del pecado y del mundo, y elevados a un amor supremo por Dios. Somos salvos. No tenemos que preocuparnos por ir al infierno, pero la pregunta es, cuando lleguemos al cielo, ¿seremos el tipo de personas que se sienten cómodas y que pertenecen allí? Y ahí es donde entra en juego la santificación. Una vez que has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿realmente has cambiado hasta el punto de que ha marcado una diferencia para ti? A veces cuando me preguntan sobre el mismo tema, digo, no vivo el Evangelio para poder entrar en el reino celestial. Vivo el Evangelio para que cuando en realidad se me ofrezca el reino celestial, de verdad lo elija. Para que pueda decir, eso es lo que realmente quiero. Ese es el lugar donde quiero estar. Y Casey, si seguimos enseñando a nuestros hijos y nietos sobre algún tipo de marcador celestial, es desalentador. Creo que proviene de un lugar de miedo. Y ha causado muchos problemas. Por ejemplo, una palabra que creo que nadie conocía hace 20 años es escrupulosidad. Es la idea de que algunas personas casi desarrollan un toque religioso, donde sienten que si no dicen sus oraciones 3 veces al día o si se quedan dormidos mientras leen las Escrituras, van a meterse en problemas con Dios, que tienen que marcar cada casilla minuciosamente. Y estos versículos, al introducir los términos justificación y santificación, nos liberan un poco hasta el punto en que debemos transmitir la idea de que no estamos ganándonos el cielo por nuestros propios méritos, estamos aprendiendo cómo es estar en el cielo, estamos tratando de volvernos celestiales. Probablemente ambos estén familiarizados con Steve Robinson. Es un teólogo maravilloso. Escribió un libro increíble que todos deberían leer, llamado Believing Christ. Habla sobre cómo fue formado en un seminario bautista. Ahí fue donde realizó sus estudios de posgrado. Luego llegó a BYU. Notó que en BYU muchos estudiantes creían en este modelo de gracia, donde haces todo lo que puedes y luego la gracia te lleva el resto del camino. Somos salvados por la gracia, después de todo lo que podamos hacer. Se dio cuenta de que eso les estaba causando una gran ansiedad sobre si estaban haciendo lo suficiente. Incluso se dio cuenta, pero su propia esposa dijo que su esposa llegó a casa un día y era una de esas mujeres que tenían, como el gran archivador de la iglesia, y tiró su archivador al suelo, comenzó a llorar y dijo, no puedo con esto, hombre. Esto es demasiado. Se supone que debo ser una esposa perfecta, una madre perfecta y tener un cargo en la iglesia. ¿Y es demasiado para mí? Y creo que dijo algo como, realmente, me conformaré con el celestial. Sí. Como no soy material celestial. Sí, y él se dio cuenta de que incluso una persona tan increíble como su esposa fundamentalmente no lo entendía. No tienes que ser perfecto. Lo que tienes que hacer es ser sincero. Y la santificación es básicamente decir, sí, acepto tu gracia y que voy a ser salvo por lo que hizo Jesús, pero voy a intentar, de manera consciente y deliberada, ser una mejor persona. Voy a intentar vivir los mandamientos en mi vida diaria y con dedicación. Pero no hay un marcador, un cronómetro ni nada por el estilo. Solo estás tú y el Salvador y tú diciendo, estoy intentando sinceramente hacerlo lo mejor que puedo. Una vez que llegué a entender eso me liberó mucho. Para decir, oye, si me quedo dormido antes de decir una oración por la noche, o si me golpeo el dedo del pie, y suelto una palabra que sin querer no debería haber usado en ese momento, eso no me resta puntos de rectitud. No existe algo como puntos de rectitud, solo estás tú y el Salvador, y el nivel de sinceridad que tienes. Deep Todd Chris dio un discurso increíble donde comparó todo esto con Los Miserables. Si estás familiarizado con esto, al principio de la obra, Jean Valjean roba a este sacerdote, le roba al sacerdote, lo atrapan y lo llevan de regreso. Cuando los policías básicamente dicen, este tipo te robó, ¿verdad? El sacerdote dice, no, en realidad también le di estos candelabros. Y en ese momento, los policías tienen que dejarlo ir.
Y Jean Valjean se queda como, ¿por qué hiciste eso? Y el sacerdote le explica, porque quiero darte una oportunidad. Eso es justificación. Jean Valjean sigue siendo el tipo de persona que roba a los sacerdotes, pero en este punto se le ha dado una nueva oportunidad en la vida. No será castigado por sus transgresiones pasadas, y luego sale e intenta vivir una vida que esté a la altura de lo que ese sacerdote hizo por él. Y luego, como lo describe el Elder Christ al final de la obra, Jean Valjean ve a todas las personas a las que ha ayudado y todas las vidas que ha impactado, y eso es santificación. Es decir, está bien, ha cambiado, ya no es el tipo de persona que roba a los sacerdotes. Cuando mis estudiantes llegan, muchas veces una pregunta muy común, especialmente cuando enseñaba en el seminario de secundaria, era ¿cómo sé si me he arrepentido? A veces nos metemos en un pequeño problema con nuestro modelo de lista de verificación. Tienes que darte cuenta de que has cometido el pecado, tienes que confesar el pecado, tienes que hacer restitución por el pecado y luego no volver a cometerlo. Y si eso te lleva a donde necesitas estar, genial. Solo creo que el problema es que, de alguna manera, se está perdiendo el propósito de todo esto. Por ejemplo, tenía un colega en BYU que dijo que formaba parte de un obispado, y una chica se le acercó antes de que comenzara la reunión sacramental y le dijo, ¿puedo hablar contigo, obispo? Él respondió, claro, ¿necesitamos ir a mi oficina? Ella dijo, no, podemos hacerlo aquí mismo. Anoche quebranté la ley de castidad. Y él dijo, necesitamos tener una conversación sobre esto. Y ella respondió, no, me di cuenta de que lo que hice estuvo mal. Me disculpé con la persona, te lo estoy confesando a ti, y no lo volveré a hacer. Estamos bien, ¿verdad? Eso sigue siendo un intento de justificarnos. La verdad es que la pregunta real que deberías hacerte es, bueno, ¿soy el tipo de persona que haría eso de nuevo? ¿He cambiado hasta convertirme en una persona que no cometería ese pecado? Esta es otra idea en el Libro de Mormón. Cuando el pueblo del rey Benjamín acepta a Cristo, no dicen, oye, nunca volveremos a pecar. Ellos dicen, no tenemos ningún deseo de pecar. Y eso parece ser lo que estamos buscando aquí. No se trata de una vida perfecta y sin pecado. Eso simplemente no es posible. Y tampoco es necesario. Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados, pero una vida sincera en la que nos esforzamos y no pecamos deliberadamente. O al menos intentamos llegar a ese punto en el que ya no tenemos deseos de pecar. Realmente me gusta eso. Yo no discurso. Jesús sabe que soy cristiano. Recuerdo esto porque tuviste una conversación con un hombre en un avión, quien dijo, tú no eres un cristiano. Sí, él dijo, ustedes creen en el Jesús de los vacíos. La forma en que funciona mi mente, pensé, no sé dónde compraba Jesús, no creo que fuera en Gap. Pero él estaba hablando exactamente de esto. Tú crees que vas a hacer todo esto y luego él va a compensar la diferencia. Él va a llenar la brecha al final. Pensé, sé de dónde saca eso. Eso es después de todo lo que podemos hacer. Afortunadamente, ha habido mucha discusión y enseñanza realmente útil sobre eso, sobre lo que Nefi quiso decir allí. También tienes que leer el siguiente versículo. Después de eso, fui a casa, saqué mi triple y busqué todas las referencias a la palabra mérito. Recomendaría a cualquiera que haga esto si realmente quiere tener una experiencia maravillosa con esta idea. Y cada vez que encontraba un versículo sobre merecer la salvación, nunca se trataba de nuestros méritos. Siempre era a través de los méritos, la misericordia y la gracia de Cristo. Y fue algo increíble decir, no hay brecha. No tengo ninguna oportunidad excepto por la gracia de Cristo y sus méritos. Fue realmente genial revisar cada versículo, y lo que fue un poco asombroso, o como diría el Libro de Mormón, sumamente asombroso, fue que las 7 referencias diferentes provenían de 7 personajes distintos en el Libro de Mormón. Bastante genial, así que fue enseñado de manera consistente y amplia. Próximamente en la segunda parte de este episodio. El Elder Merrill, y encontré esto en su diario, fue a una reunión en el templo de Salt Lake, esto fue en creo 1943, y fue conducido a la sala, y rápidamente le dijeron, por la primera presidencia, que Richard Lyman había cometido una transgresión grave, y que estaban evaluando su membresía.